El line art se te está complicando y por eso estás en uno de estos vídeos, imagino. En este vídeo vamos a repasar un poco cuáles son las bases más importantes de hacer un buen line art. Ese paso tedioso donde vas a hacer la línea, quitas el esbozo y el line art es un destrozo, no hay por dónde pillarlo. Vamos a intentar acotar eso a que sea un resultado bonito, que te guste. Entonces, empecemos. Primero que todo, disculpadme por mis pintas. Estoy grabando esto, hay una cara. Y para mí, una cosa que me funcionaba de la hostia es, antes de empezar a dibujar lo que sea, a calentar, ¿vale? A practicar, a mover el brazo, ¿vale? Hacer las líneas simplemente sueltas y empezar a bocetar lo que te venga a la cabeza. Pues sin mucho detalle, simplemente este ejercicio antes de dibujar es para calentar un poco la mano, ¿vale? Que quede súper sucio, empezar a tener la sensación de que ya estás calentando, que ya estás empezando a pillar el tono, ¿vale? De los consejos más básicos que te puedo dar es intenta desviarte lo máximo posible de este tipo de línea. Es el tipo de línea que hacemos cuando dudamos a la hora de entintar o de pasar a limpio, ¿vale? Al final va a hacer que nuestro dibujo tenga una apariencia como de pelo, ¿vale? Y no queremos eso, que es como, yo le llamo como línea peluda. Y ahora empezamos en el punto más importante. Es ese punto donde tú vas a pasar la línea y tu boceto es muy bonito, queda muy bien, quitas la capa de abajo y eso no se sostiene por ningún lado. Os he hecho este dibujo, es Nightwing de DC Comics, ¿vale? Primer error que puedes estar cometiendo porque te pase eso es que estés en este estadio, ¿vale? Cuando tú pasas a limpio una línea, significa que tú tienes muy claro que ya el dibujo que vas a pasar está limpio y tienes muy claro dónde va cada cosa. Pero mirad la diferencia que hay de acabado entre este dibujo y este dibujo de aquí. Mirad la cantidad de decisiones que ya he dejado tomadas para la línea que luego no me van a suponer un problema. He definido ya la mandíbula, un poco el traje, la pose, los pies, cómo va toda la anatomía, el cabello, los ojos. Esto significa que si tú vas a tirar la línea y hay muchas cosas que tienes que decidir cuando la estás puliendo, es que seguramente te encuentras en este estadio de aquí y no en este de aquí, sin haber pulido antes el esbozo, que es la base de todo. Es como intentar construir una casa sin unos fundamentos que la sostengan. Y si las bases no están sólidas, no va a funcionar. Si tenéis algún tipo de problema con la anatomía, os recomiendo el anterior vídeo que he hecho, tips y trucos que me han servido a mí para aprender anatomía, o sea que os lo recomiendo muchísimo. Vamos a pasar a la parte más de truquitos más prácticos para que veáis exactamente qué es lo que hago yo para que la línea funcione bien, ¿vale? Para mí, de las cosas que más me ayudaron a entender el line art es la jerarquía de líneas. Si yo te pongo en un canvas blanco una línea finita y luego te pongo una línea marcada, obviamente vas a prestar más atención a la línea más marcada porque es automáticamente a lo que va a tu ojo, ¿vale? Entonces eso es una jerarquía, es decir, esta línea por aquí destaca por encima de estas líneas de aquí. Puede ser que a ti de las jerarquías, la sombra, la luz te da igual, entonces vamos a los truquitos jugosos ya, ¿vale? Yo lo que recomiendo es que pilláis un pincel que tiene variación de línea para que podáis variar la línea a medida que vais dibujando. Vamos a hacer una prueba. Vamos a quitar el esbozo de abajo. ¿Veis cómo funciona bastante bien? Es porque he hecho una jerarquía de lo que está afuera es una línea más gruesa y lo que está dentro es una línea más finita. Recomiendo que tengáis una línea que pueda variar los grosores, por ejemplo, para esta línea de aquí. He empezado más fuerte y cuando he metido la línea he quitado presión en el lápiz y la he metido para adentro. Esa jerarquía se sigue manteniendo y lo hago en el mismo trazo para ahorrarme un trabajo extra. El grosor de la línea también se suele explicar con profundidad. Imaginaos, ¿vale?, que tenemos aquí una casa. Con el grosor de línea lo que podéis hacer es lo que está frente de vosotros, de enfrente a la cámara, lo hacéis con una línea más gruesa y a medida que se va alejando lo vais haciendo más finito y con eso ya podéis representar la sensación de profundidad. ¿Vale? Entonces lo que esté más cerca, con línea más gruesa. Lo que esté más al fondo, con línea más finita. ¿Podéis jugar y probar si os funciona de otra forma? Perfecto. Son unas líneas generales que suelen ir bastante bien. Son 4 líneas, literalmente es la casa más cutre que he visto en mi puta vida. Entramos en otro truquito, ¿vale? Que son las sombras de oclusión. ¿Qué son las sombras de oclusión? Son esas sombras que se producen cuando hay la falta de luz. No sé qué estaba diciendo. Y en la mano que tengo justo en medio entre las palmas es porque aquí no da la luz, ¿vale? Y se generan unas sombras. No tiene por qué ser exactamente una sombra donde convergen dos puntos y se crea una sombra. En los mechones de Nightwing, ¿vale?, hay una distancia entre el mechón de arriba y este mechón de abajo, ¿vale? Entonces puedo sintetizarlo haciendo así.
Y haciendo una pequeña sombrita puedo hacerlo en todas las zonas que crea que va a generar una sombra de oclusión y enfatizar en esos puntos. Aunque también os digo, añadirlas o no añadirlas también va a depender mucho del estilo que queráis optar. Yepa, que se me ha olvidado. Deciros que, vale, sí, las sombras de oclusión son importantes. Bien saber que también podemos enfatizar en las zonas donde sabemos que va a haber un poquito más de sombra. Por ejemplo, aquí no hay ningún sitio ocluyendo en ningún lado, pero como sabemos que va a haber una sombra, pues podemos enfatizar con una línea un poquito más intensa aquí abajo. Si os fijáis en el dibujo, sobre todo en la parte de aquí abajo, le he enfatizado un poquito más la línea para marcar que ahí va a ir una sombra. Os quiero, guapos. Ay, por cierto, gracias por todo el apoyo que me habéis dado en el anterior vídeo. Seguimos con el vídeo, venga. Una cosa que también va a variar bastante el estilo de tu liner va a ser qué tipo de pincel utilices, ¿vale? Es decir, yo por ejemplo estoy utilizando un pincel que tiene una ligera textura. Si nos acercamos, vemos que tiene como esta texturita de aquí, ¿vale? Todo este lateral, pero eso depende del estilo que queráis darle vosotros. Si queréis darle un estilo como más tradicional y usáis un pincel que tenga un poquito más de grano, un poquito más de textura, pues usamos uno que tenga un poquito más de textura. A mí, por ejemplo, me gusta utilizar pinceles con un poquito de textura porque le dan un poco más de entidad a la línea, ¿vale? Porque, a ver, puedes hacer líneas con el delineado más simple que quieras. Aquí literalmente hay cero textura, que es la sensación que queréis dar, pues adelante. Imaginaros, no es la misma sensación que nos va a dar una línea súper limpia que una línea con un poquito más de textura. ¿Veis cómo cambia toda la sensación del dibujo? Entonces, eso es un punto a tener en cuenta y podéis escoger lo que más os guste. Otro tip que a mí me ayuda bastante es entender el lenguaje de formas, ¿vale? Hablo de este tema en el vídeo de diseño de personajes, pero lo podemos aplicar a cualquier cosa, ¿vale? También a la línea. Cuando tú estás dibujando, puedes tener un estilo como más de burbujita, ¿vale? Que tus personajes son como muy redonditos, pero simplemente que tengas una línea con un lenguaje un poquito más redondito, ¿vale? Pero yo al menos, o lo que a mí me gusta pensar, es que me interesan unas líneas un poquito más expresivas en el sentido de que son más angulosas, ¿vale? Y también nos ayuda a dudar menos. Si tú tienes una forma de un mechón, con todos sus pelos y sus ramificaciones, qué mejor que sintetizarlo con una forma un poquito más sencilla. Yo, por ejemplo, lo pienso también como lo que digo, jerarquía de tamaños, ¿vale? Pues empezamos con algo un poquito más grande y luego lo afinamos para este lado. Por ejemplo, aquí he empezado con una entrada un poquito más grande y luego la he afinado y he marcado con una forma que no es de cabello, ningún cabello te vas a encontrar esta forma tan rectangular, pero yo he decidido que la forma sea así, como esto aquí, ¿vale? Por ejemplo, este bultito, lo mismo, aquí. Entonces, eso depende de lo que quieras tú, pero yo recomiendo que te investigues un poco cuáles son las formas que te parecen más atractivas y que funcionan mejor para tu dibujo. Lo que digo, al final, a ti te tiene que servir para el estilo que quieras. Entonces, hay un proceso de investigación de qué es lo que te gusta a ti, que tienes que hacer. Yo te animo a que veas contenido, que veas artistas, que busques mangakas, cuáles son las formas que usan ellos, si usan una línea como un poquito más fina, si usan una línea muy gruesa, si entintan en tradicional, si entintan en digital. Todas esas cosas le van a dar una entidad a tu dibujo y es lo que queremos buscar. Ahora ya podéis ver el proceso entero de tintado para Nightwing, ¿no? Y lo que más he intentado acentuar son unas formas que me parezcan interesantes, más angulosas para representar una musculatura y el valor de la línea. Cuando lo hago más grueso, más fino, dependiendo de las zonas, si están en sombra, no están en sombra, están atrás o están delante. Si quieres aprender más de anatomía y es algo que también se te traba, os recomiendo mi anterior vídeo de anatomía en 2 pasos. Y llegamos al final del vídeo, ¿vale? Etiquetadme, enviadme DMs, os dejo aquí mi Instagram, ¿vale? Por favor. Es muy grato para mí saber que algo que he hecho yo y con mi esfuerzo pueda ayudar a cualquier persona, estés donde estés. O sea que os dejo aquí mi información. Y nada más, reclamaciones de youtuber promedio. Si os ha gustado, os ha servido, por favor, un like, un sub, obviamente ayuda muchísimo. Y nada más, nosotros la chapa con esto. Hasta luego, chicos, venga, adeu.